Hola, ¿qué tal amigos de Nueva York Entre Letras? Les saluda como siempre Rosalía Reyes y hoy me encuentro con el escritor cubano Jorge Luis Seco. Jorge Luis, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un gran placer y te doy las gracias a ti por haberme invitado. Bueno, pues vamos a seguir como siempre el formato y amigos les voy a leer una pequeña semblanza de todas las actividades que realiza nuestro invitado. Jorge Luis nace el 9 de junio de 1949 en La Habana, Cuba, dentro de una familia de la clase obrera. Desde pequeño se siente atraído por los libros que son sus mejores compañeros. En la escuela primaria gana un concurso de literatura a nivel nacional. Entra en la universidad, de donde es expulsado en 1971 por no profesar simpatías al régimen. En 1979 logra salir del país y se va a vivir a España, tierra de sus abuelos paternos. De allí, 10 años más tarde, migra a Estados Unidos, aquí en particular a Nueva York, donde ya radicaban su madre y su hermana. Luego se muda a New Jersey, donde ahora es poeta laureado y promotor cultural. Además, bueno, conduce el programa El Mágico Mundo de los Libros y él es presidente del capítulo biestatal de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y además es secretario de la organización La Magia de las Bellas Artes. En su producción literaria podemos mencionar las novelas Cuba solo para turistas, Donde tú eres mi sol, ambas bilingües, y además los poemarios y libros de cuentos cortos, 100 poemas y más, 50 poemas y más, Pensamientos para sentirse mejor, Desde la otra orilla, y el más reciente libro, Laberintos de mi mente. Bueno, pues bienvenido, como te decía, gracias en verdad por estar aquí con nosotros. Te dije que el placer es mío, muchísimas gracias por haberme invitado. Y estoy a tu entera disposición. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, mira, generalmente siempre pregunto cuál ha sido el encuentro del invitado con la literatura y la poesía, pero en este caso me gustaría irme un poquito más atrás y preguntarte, porque vi que empezaste a escribir ya de adulto. A mí me gustaría ¿qué marcó toda esa escritura? Porque como lo van a ver ustedes, amigos, allá en casa, tu obra, pues casi todos los personajes tienen algo de ti en el sentido autobiográfico de tu experiencia con Cuba. Desde el momento en que hablas acerca de la expulsión que sufriste por no profesar simpatías al régimen. Entonces, cuéntanos cómo fue tu vida en Cuba y por qué se da esa salida. Bueno, pues nazco en una familia de clase media pobre. Mi madre va hasta 3er grado en la escuela, pero es una mujer ávida de lectura. Leía cualquier libro que caía en sus manos. Y a veces estaba yo jugando y me decía, ven, siéntate aquí, te voy a leer algo. Y luego me vas a comentar de lo que yo te leí. Y me leía, y a lo mejor me leía de una novelita de Corín Tellado, o de una novelita de vaqueros, que eran las que leían mi padre, cualquier libro. Me decía, ahora coméntame lo que yo te leí. Y cuando yo terminaba de comentar, le decía, bueno, sí, había algo de lo que yo te leí, pero había muchas cosas que yo no estaban en la novelita. Esas las inventaste tú. O sea que desde pequeño me gustaba hacer cuentos, ¿no? Y crear historias. Pero es ya a partir de mi salida de Cuba, me expulsan de la universidad, me tratan de aplastar como una cucaracha, como Kafka, la cucaracha de Kafka. Y te expulsan, perdón por la interrupción, pero porque tú tenías ya familia acá, estabas en contacto. Porque en el año 71 se hace una limpieza en la universidad. Y todo el que tuviera profesar una religión, todo el que tuviera familiares en el extranjero y se carteara con ellos, si eras homosexual, si pertenecías a un grupo que no era favorito de la revolución, o sea, cualquiera se hace una gran limpieza en la universidad. Y a mí me expulsan y me vetan de estudiar en la universidad cualquier cosa. Entonces me mandan a trabajar a la construcción y era un marcado, ¿no? Claro. Donde quiera que yo llegaba ya tenía un expediente creado y estaba marcado como un ser antisocial para la revolución. Y entonces toda esa experiencia me voy a
ir directo a tu novela que acabo de terminar de leer, Cuba solo para turistas, precisamente porque comentas en esa, construyes personajes, hay un personaje encantador que es poeta, entonces también para contexto aquí, de nuestros amigos, no les voy a contar todo porque obviamente es para que ustedes la lean, pero en esta novela tú nos cuentas cuál es la relación de la protagonista que regresa a Cuba después de haberse ido, regresa adulta y ella había partido muy pequeña, y cómo es su encuentro con su padre, con su hermana, que es un personaje bastante entrañable, y también con los sobrinos. Entonces ahí se van entretejiendo esos choques culturales que afectan en la relación filial, ¿no? Hermana con hermana y todo. Entonces me gustaría que nos contaras qué temas abordas tú ahí en la novela, porque me llama mucho la atención el sincretismo religioso que se percibe. Entonces, cuéntanos cómo construiste esta novela y cuál fue la intención de escribir esta historia. A la hora de construir la novela, te digo que no estudié nada de literatura. Y sé que todo en la vida tiene una regla y un orden. Y yo, como vengo de un país donde me trataron siempre de oprimir y de cortar mis alas, pues las reglas me gusta romperlas. Y el orden lo pongo yo, aunque al final sea un desorden, ¿no? Y esta novela está narrada por una mujer en primera persona. Es una niña que sale de Cuba con su madre a los 5 o 6 años. Su padre y su hermana mayor se quedan en Cuba. La hermana dice, si me llevan al aeropuerto, digo que ustedes me están obligando, y el gobierno se quedaba con el muchachito, con el hijo. Entonces el padre le dice a la madre, vete con ella, y esta al mes va a decir, vámonos. Pero no sucede así, ¿no? Se queda en Cuba y se hace revolucionaria. Y esta hermana regresa a Cuba 30 años después. Y te voy a leer un pequeño pasaje de cuando ella llega al aeropuerto. Muy bien. Es ella, es ella. Los gritos desaforados de un grupo cortó mis ideas. Vi cómo se me acercaban. Me rodearon. Empezaron a abrazarme y a llorar. Sentía los cuerpos por todas partes. Las preguntas llovían torrencialmente de todas las bocas. No entendía absolutamente nada. Mi español es bueno. Me siento orgullosa de hablar mi lengua natal sin acento. En segundos quedé bloqueada. El calor me asfixiaba. Los cuerpos que formaban otra piel sobre la mía, el olor de mi perfume con el olor ocre a sudor y la peste a grajo se revolvieron. Sentí náuseas. Pensé que iba a caer redondita cuando unas manos empezaron a separar los brazos, manos, tórax, espaldas que se habían soldado a mi cuerpo. Ya, déjenla respirar, que se va a caer desmayada, sepárense, denle espacio. Era la voz de mi padre quien hablaba. Lo supe al oír su voz, aún sin ver su cara. La longitud de onda de sus palabras abrieron en mi mente un caudal de recuerdos olvidados, ya casi borrados, ocultos en lo más profundo. Sin darme cuenta, mis ojos se llenaron de lágrimas. Una apretazón en el pecho me hizo parir un gemido. Nos miramos, nuestros cuerpos se atrajeron como un imán atrae un alfiler. 30 años después, 6 lustros, 3 décadas. Una vida de separación entre un padre y su hija menor. Volví a nacer al sentir su abrazo. Cuántas imágenes tapadas por recuerdos de nieves, días cortos y oscuros, de veranos fuertes y pegajosos, de otoños tejidos de rojo, oro, de primavera reventada de flores, de verdes cortantes e hirientes, pero a la vez refrescantes. Todos esos años se disiparon y volví a ser la niña pequeña que cuando dejó Cuba vivía en la víbora. Wow. Me oprimía el ser que me engendró, y engendrar era más que copular a la hembra, logrando en su eyaculación la fecundación del óvulo mediante un solo espermatozoide. Y voy a pasar y al final dice, él le dice, perdóname hija, perdóname. Dice, su voz en mi oído sonó como música de boleros, de esos boleros que al escucharlos te tiemblan hasta los ovarios y te deshaces en un sudor pegajoso y dulce, como guarapo de caña. No hay nada que perdonar, papá. No vengo a buscar perdones. Nadie tiene que darlos. La vida nos pone en rumbo diferentes, aún en contra de nuestra voluntad. Vengo, y no sé ni a lo que vengo, mas estoy segura de que no hay nada que perdonar. Lo que sí, hay mucho que dar. Y es una novela de dar, ¿no? Precisamente porque ella se la pasa
tratando de dar amor, y también recreas bastante bien toda la pobreza económica que hay, pero toda la riqueza cultural, como decía, la riqueza sincrética, la poesía. Hay otro personaje que es poeta y que escribe unas poesías bastante significativas. Entonces, hay una característica también que me llamó la atención de cómo manejas el aspecto sexual. Es una novela bastante fuerte, ajá, los encuentros ahí de los personajes, y vaya, es bastante interesante que lo narra una mujer. Cuéntanos por qué decidiste que lo narrara una voz femenina. Lo narra una voz femenina porque creo que un hombre cuando tiene una relación sexual con una mujer no debe darlo a conocer. Así me educaron a mí, ¿no? Entonces, me iba a ser muy chocante que un hombre hablara de lo que hacía con una mujer. Pero que una mujer hable de lo que ella hace. Yo decía antes, fuera de cámara, te decía que cuando 3 o 4 mujeres se reúnen, 3 o 4 amigas se reúnen en una sala, los hombres deben temblar porque hablan. Y entonces esta mujer se siente totalmente libre en decir todo lo que ella siente, bueno, malo, sexual, amoroso, de amistad. Claro. Siente hasta odio en un momento, porque así somos los seres humanos. Sí. Es una mezcla de todo eso, ¿no? Pero algo muy importante, ella no siente nada por Cuba, porque ella se fue de Cuba a los 5 años. Sí. Y en su casa cuando se reúnen que hablan de nostalgia, dice, yo no tengo nostalgia por Cuba. Pero cuando llega a Cuba, empieza a sentir cosas que ella no se las explica. Sí. Y empiezan a entrar en ella como fuerzas que ella no pensara. Y la novela se va desenvolviendo y ella se va envolviendo. La novela se va desenvolviéndose y ella se va envolviendo en cosas que las que ella nunca pensó que iba a pasar. Sí, no, es entrañable y te felicito por la manera en que construyes los personajes y todo ese antagonismo familiar, pero al mismo tiempo esa unión que al final también de alguna u otra forma se logra con alguno de los personajes. También me gustaría preguntarte, a lo mejor esto es muy personal, pero el sincretismo religioso es muy interesante, ¿cómo se lo vas construyendo? Pues es parte de mi folclore, ¿no? Sí. Es parte de Cuba, o sea, en Cuba decimos, el domingo vas a la iglesia y cuando llegas a tu casa le pones una manzana roja Changó. ¿Tú en lo personal profesas alguna religión? En lo personal lo profeso, pero no tengo ni hecho santo, ni tengo nada. Okay. Pero sí me gusta la religión afrocubana. Y sí le pido a mis espíritus, y sí le pido a mis guías protectores, y sí le pido a la energía que nos rodea, que nos tiene que ayudar, ¿no? Porque creo que estamos para ayudarnos todos. Tanto los que estamos en este plano como los que estamos en otro plano. Sí. Pienso yo así. Sí, pero no tengo hecho nada. Dentro de la religión afrocubana no tengo hecho nada. Pero sí, en toda mi obra en algún momento sale la religión afrocubana porque es parte de mí. Sí. Que de hecho eso me conduce también a tu otra novela, ¿no? Donde hablas de otro tema bastante controvertido también, que es la homosexualidad, que tú vas trazando de alguna forma sin que sea realmente el tema, pero lo manejas. En tu otra novela me gustaría que nos hablaras de esos temas, por qué decidiste llevarlos a las páginas. ¿Cómo es que se construyó tu voz narrativa a través de esos personajes? Pues mira, pienso que en todas partes hay buenos y malos. Cuando alguien dice que de una nacionalidad son malos, yo no lo permito. Si lo dicen delante de mí, no lo permito. Porque para ser malo o bueno no se necesita una nacionalidad específica. Claro. En todas partes hay buenos y hay malos. Y entre los heterosexuales y los homosexuales hay buenos y hay malos. Y mi novela fue hecha para que la leyeran los heterosexuales principalmente, porque no es una novela, aunque tenga un tema homosexual, no es una novela de sexo. Ahí sí que no hay nada de sexo. Exacto. Como en la otra hay mucho, en esta no hay nada. Sí. Pero es un tema para donde el personaje principal es el único que él no sabe que es homosexual. Sí, todos los demás lo saben y él no lo sabe. Entonces, ¿cómo se le va dando la vuelta ahí? Y ahí también entra lo que es la religión afrocubana, el espiritismo y los espíritus. Me gusta mucho trabajar con los espíritus. Hay símbolos que son, para mí el símbolo de la luna es muy importante, y el mar. Nací en una isla rodeada de un mar maravilloso,
con una luna esplendorosa. Y esos dos símbolos para mí son muy importantes. Salen tanto en la narrativa como en la poesía. Sí, son una constante. La luna es algo muy importante para mí. Es más importante que el sol. ¿Por qué? Porque a la hora en que está la luna afuera podemos hacer y decir cosas que tal vez a la luz del sol no nos atrevemos a decir. Además, el sol te lo muestra todo, lo bueno y lo malo, lo ves todo. Y con la luna ves solamente lo bonito. Lo malo y lo feo desaparece. Porque la luna es romántica, es un embrujo, es hechicera, es sublime. Sí, coqueta. Y para mí la luna es muy importante. Yo creo que la luna en mi vida es muy importante. Y además la luna rige unas fases dentro del mar, que son las mareas, y mediante esas mareas tú puedes hacer mejores cosechas. Que los campesinos saben eso sin saber por qué. Porque a la hora que la marea sube o baja el pH del terreno que está cerca del mar. Y sin embargo lo saben. Claro. Y entonces le dan todas esas cosas a la luna, ¿no? Y para mí la luna es importantísima. Y hace poco tuvimos un festival de Lorca, y Lorca se metió en mi vida de una forma que yo no pensé que se iba a meter. Y escribí 2 o 3 poemas de Lorca, y Lorca tenía mucho a la luna como símbolo también. Sí. Y entonces, pues la gente dice, ¿te estás volviendo lorquiano? Digo, ojalá. ¡Qué bien! Y después de incursionar en la narrativa, luego publicas poesía, que en realidad siempre habías escrito, pero decidiste ya empezar a publicar con la narrativa. Para Jorge Luis Seco, ¿qué es la poesía? La poesía es una explosión. La poesía es una necesidad. La poesía, ella me dice cuando yo tengo que escribir. La narrativa yo la puedo parar, la puedo cambiar, la puedo dejar sentada, la puedo acostar, pero la poesía no. La poesía me levanta cuando estoy acostado y me dice, ponte a escribir. Wow. La poesía creo que cuando escribimos poesía, estamos diciendo las cosas, aunque las adornemos, pero estamos diciendo los sentimientos más puros. Y hoy en día la poesía está volviendo a tomar mucha fuerza. Sí. Y hay poesía, pues poesía política, de denuncia, amorosa, de reclamo, porque todos los sentimientos los puedes llevar a la poesía. Sí, es cierto. ¿Y por qué no nos lees algo de tus poesías? Tú escoge, como te decía fuera de cámara, me gusta que de pronto cada quien se sienta en el momento, ¿no? Porque también a veces así es la poesía, que dices, hoy tengo ganas de leer esto, hoy tengo ganas de leer lo otro. Cuando publiqué 50 poemas y más, el más son anécdotas que voy escribiendo, pero no le ponía nombres a las poesías. Y la editorial me dijo, ya en el próximo tienes que ponerle nombre. Entonces le puse nombre. Pero dice, ¿quién soy? Soy un ciudadano del planeta Tierra que ha tenido la suerte de nacer en una isla mágica, fantástica, localizada en el Mar Caribe. Mar que reúne todos los azules. Tierra calentada por el sol antillano, bañada en leche de plata, por las noches de luna llena. Esa luna mulata de anchas caderas, de cadencia rítmica y mirar jaranero, bañada en miel de abeja y ron de caña, que empalaga, emborracha, embota los sentidos, despierta el tacto. Isla donde su gente se ofrece sin reservas, ama, odia y olvida en un instante, siente, padece, sufre, mas canta y baila. Donde el cielo juega con el mar un juego amoroso, cadencioso y sensual. Lugar donde todo es posible, nada realidad. Donde el mundo no existe fuera de sus orillas bañadas de espuma. Ahí nací, y aunque hoy habite lejos, llevo conmigo en mis carnes, en mi sangre, el canto negro acompañado de guitarra española. Llevo conmigo el olor de la brisa salada, el sonido del mar cuando lame sus carnes, el lamento antillano cargado de pesares, la risa alegre y clara de su pueblo festivo, el calor de su sol que aún habita en mis huesos, la raya ancha y clara con que la luna pinta el mar cuando ella es la dueña, olores de cocinas, pinturas, monumentos, sabores que en la lengua siempre dejan rastro, y una huella enorme prendida en mi memoria que me dice que vuelva, que me están esperando. Wow. ¿Y has podido volver a todo esto? ¿Has vuelto a Cuba? En el año 1999, 20 años después de irme de Cuba, volví y me hospedé. Este es el Hotel Nacional.
Me hospedé aquí, Sí. hice averiguaciones, tomé fotos y después en el año 2000 volví a hacer 5 entrevistas. Entrevisté 3 jineteras y 2 jineteros que son los prostitutas y los prostitutos Sí. en Cuba. Y una de las entrevistas a las muchachas está en la novela como parte de la novela. Sí, un personaje ahí, que también ese es otro aspecto muy interesante de la novela, de cómo vas narrando dentro de esa crisis económica, pues que Cuba es como el paraíso para todos que deseen ir a practicar la prostitución, ¿no? Y cómo las cubanas y los cubanos también se prestan porque pues es lo que les genera economía, ¿no? Así es. Sí, wow. Y la crítica también ahí súper clara en contra del régimen que tú manejas en la novela. La novela es realidad con ficción y es una fusión tan fuerte que llega un momento en que yo no puedo separarla, ¿no? Pero sí, todo lo que narro en la novela es verdad. O sea, no hay nada dentro de lo que es la crítica al gobierno, ¿no? Claro. Ni exagero ni quito. Cualquiera, yo me puedo parar ante cualquiera y decir, esto que yo estoy diciendo es verdad. Porque quise que el punto fuera así bien claro, que nadie me pudiera rebatir. No, estás hablando una cosa que no es cierta. ¿No? Dentro de la ficción y dentro de la narración, todo lo que yo digo en base a al sistema. A la censura, hablamos de censura, hablamos de fanatismo político, ¿verdad? También de personas que están muy ligadas al sistema, también de corrupción, de cómo quitas ese velo de que la igualdad dentro del régimen, cuando en realidad sí hay clases sociales, ¿no? Y de cómo los cubanos no pueden acceder al turismo, y a pesar de que tengan por ahí un pariente que pueda, como el personaje que llega, y cómo no se les quedan hasta mirando en los hoteles cuando van y creen que son turistas. Entonces es interesante la crítica. Hay otro, lo comento porque leer la obra de Jorge Luis Seco es conocer Cuba. O sea que realmente es como viajar por esa isla y conocer todos sus altibajos, ¿no? Y a lo largo de todos los poemas siempre se percibe esa nostalgia. Y hay uno, si no me equivoco, es en el de 100 poemas y más, en donde tú haces un homenaje a todas aquellas personas unos que logran salir y hacer su vida y otros que no. Por ejemplo, el de La Fuga, que me gustaría ver si tienes oportunidad de leer, cuando hay muchas personas que están intentando salir del régimen, ¿no? Si lo puedes aquí compartir con nosotros. Homenaje a los muertos en el estrecho de la Florida. Despierto de un sueño pesadilla. Mi vista recorre el horizonte azul, brillante, salado. Llevo días en el mar, días que han sido años, siglos. Mi mente desvaría, ve cosas, me imagino algunas. La piel ampollada, la boca reventada, la sed me tortura. Huí de un país que me vio nacer y nada me ofreció, donde la libertad es solo una palabra totalmente hueca, donde respirar cuesta si no estás con el sistema. Las olas me mecen para mitigar mi dolor, cosa que no logran. El sol me da latigazos de fuego y mi carne sufre sus lamidos. Estoy solo, como nunca antes he estado, en medio de la nada. Pienso en cosas hermosas para tratar de calmarme, pero no resulta. Traigo en un saco una vega de tabaco, con la farola del morro, arena de varadero y palmas del valle de Yumurí, las flores del flamboyán, unos cuantos cocuyos dentro de un tinajón, y del oriente de Cuba me traigo a mi virgencita. No sé si llegaré a la otra orilla, donde cantos de sirenas me esperan. No sé si podré conocer eso que llaman libertad de expresión. No sé si podré volver a creer en el hombre y su justicia. No sé en verdad, nunca he sabido. Siempre he sido dirigido. Veo aletas alrededor de mi precaria balsa. Son ellos. Me han olido. Han sido enviados por los que dejé atrás. Mis pies tocan el agua y siento los remolinos que forman. Nadan en círculos cada vez más pequeños. Son los dueños. Me recojo en mí mismo. Trato de disminuir mi tamaño. Quiero hacerme invisible. No lo logro. Siento un golpe fuerte. Estoy en el agua. Mis fuerzas
no dan para llegar a la balsa. Wow, qué triste. Y bueno, pensar que es la situación que viven muchas personas, ¿no? Y por fortuna no es tu caso, por fortuna tú rehiciste tu vida y además eres bastante productivo y que enseguidita hablaremos de tu faceta de promotor cultural, pero nada más para pasar a ese lado, me gustaría también mencionar otro toque de tu poesía que aparte son como las reflexiones. Publicaste un libro de frases, de pensamientos, sí, si nos podrías compartir algunos y el por qué lo publicaste pensando. Este libro lo publiqué pensando, Rosalía, que hay cosas de antes, del pasado, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos han dicho, es como ese cuento que te van narrado, pero no está escrito, ¿no? Sí. Esa tradición oral. Claro, muy valiosa. Que si no se vuelve a decir, que si no se lo vuelve a decir a los jóvenes, llega un momento en que se pierde. Entonces yo creí que hay cosas que se deben. Además, soy muy reflexivo en la vida, ¿no? En las cosas que me suceden, las cosas que me pasan. Y siempre creo mucho en el ser humano. Creo que el hombre, con mayúscula, el ser humano es bueno. No pienso nunca que es malo. Y mi abuela tenía una forma de decir que decía, hay buenos y menos buenos. Y yo creo que eso se me quedó, ¿no? Y entonces escribí estos pensamientos para sentirnos mejor. Y hablo de cualquier cosa. Por ejemplo, dice, disfrutar la vida no significa derrocharla. Vive a tu modo, da lo mejor de ti y serás feliz. La patria tiene un gran valor, esté donde estemos. Planta un árbol y ayudarás al planeta. Sí. O sea, son cosas cortas que podrías decirme que es comprensión. Ya ves, a todos nos falta un poco de ella. La vida es poesía, recítala. Y así son pensamientos muy cortos. Traer un hijo al mundo es algo de mucha responsabilidad. No lo olvides. La libertad es algo tan abstracto que solo sabemos cómo es y qué forma tiene cuando la perdemos. Cierto, pero te fijas cómo siempre de alguna u otra forma mencionas ahí está Cuba, la libertad, la poesía, siempre es como una constante. Y me decías fuera de cámara que con este libro también lo vas a practicar ahora como con los niños porque es bilingüe y como son frases cortas, pues te sirve, ¿no? Y eso me da pie para mencionar tu otra faceta que también me parece bastante importante porque Jorge Luis es un hombre bastante activo como en Union City, ¿verdad? Y aparte estás apoyando con eventos. Cuéntanos acerca de toda esta labor. Pues tenemos, por ejemplo, soy el promotor cultural en Union City, tenemos el Centro Cultural William B. Mostow, donde ayudo a escritores Nobel a presentar sus obras. Les damos el local, les damos sonido, les damos una pantalla si quiere proyectar vistas y todo eso es totalmente gratis, todo eso lo apoya la ciudad gracias a su alcalde y a sus comisionados que siempre dicen que sí. Yo te decía que quiero que Union City sea la ciudad de las artes porque está haciendo mucho por las artes en todos los sentidos y eso me llena de satisfacción que los demás también puedan tener, como haces tú aquí, pues hacerlos en otro sistema, como hacemos con el programa del Mágico Mundo de los Libros, que llevamos escritores y hablamos de ellos, darles los escritores espacio. presentan su libro, hablan de su libro, de por qué escriben, la gente los conoce. Claro. Y ¿tienes, por ejemplo, alguna agenda o algo también donde ellos te puedan localizar? ¿Estás localizable, digamos, en pues las redes? Estoy redes? localizado por Facebook, que es Jorge Luis Seco, ¿no? Y lo que sucede es que en el museo ya el espacio nos queda corto porque hay muchas programaciones. Qué ¿no? Bueno. Entonces tenemos que ir cogiendo tiempo. Y hay quien viene y me dice, por ejemplo, Jorge Luis, yo quiero presentar una exposición de pintura. Digo, pero yo no soy el curador de la ciudad. Tienes que hablar con el curador porque yo soy de literatura, habla conmigo, ¿no? O quiero presentar un libro, pero lo quiero presentar un sábado. Ya no hay sábados para presentar porque están todos tomados. Claro. Pero
siempre que hay una oportunidad, yo tengo una puerta abierta para darle entrada a quien venga. Perfecto. Pues bueno, Jorge Luis, el tiempo siempre se nos fue volando, ¿no? Pero en verdad que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu producción poética y literaria, porque aparte, bueno, de la cuestión cultural, ha sido un gusto, en verdad, tenerte con nosotros y escucharte. Para mí ha sido un placer estar contigo, te doy las gracias por esta oportunidad y que sigas adelante, que estás realizando una gran labor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos desde casa, y no me queda más que darles las gracias por seguirnos y también invitarlos, obviamente, a una edición más en la próxima Nueva York Entre Letras. Hasta luego.